regreso en TN3 y como le habíamos comentado al principio del programa, esto es un segmento atípico para el tipo de programa que nosotros solemos tener todas las noches para ustedes. Pero creo que es bien importante, sobre todo porque toca muy de cerca a nuestra comunidad cubana y toca muy de cerca a mi comunidad, la venezolana. ¿Qué pasa cuando las ideologías políticas entran dentro de un país, entran dentro de su gente y logran separar familias, logran separar historias? Les había comentado que Graciela estuvo aquí con nosotros, nos divertimos un mundo hace unas semanas con ese matrimonio con Mamito, pero luego de esa aparición de Graciela en televisión, se desencadenó toda esta historia. Su hija apareció después de 52 años sin un abrazo. Ella la dejó en Cuba a los 5 años y vamos a empezar a ver este video para discutir con nuestros compañeros, para tratar de entender un poco por qué estas situaciones de vida logran cambiar y marcar historias de la gente. Aquí está. Señora Graciela, estábamos sentados en la mesa de TN3, disfrutando, riéndonos y usted saliendo en televisión en vivo, ¿ok? ¿Qué sucedió después de que usted nos acompañó esa noche en el programa? No pasó nada. Entonces, andaban buscando a Mamito porque le escribieron también a mucha gente del programa para ver si podían contactar conmigo, pero nadie contestó a nada. Entonces le dijeron, vamos a buscar a Mamito. Entonces el viernes, mi hija, como a las 6 de la tarde, me toca la puerta. Ella creía que yo no sabía que ella era mi hija. Y ese viernes, cuando tocan la puerta y usted abre la puerta... la puerta y ella me dice que viene a traerme un recado de mi hija que está en Cuba. Entonces yo me le quedé mirando y le dije, ¿ya terminaste de hablar? Ella me dijo, sí. Digo, la abracé y le dije, tú eres mi hija. Entonces entramos para aquí adentro y entonces ella me pregunta qué día yo nací, en qué año yo nací, y yo solo dije todo porque ella todavía no estaba creyente de que yo era su madre, porque a ella le habían dicho que su mamá se había muerto. Así fue este primer encuentro con la señora Graciela, así empezó a develarnos toda esta historia. Hoy ustedes están aquí por una razón, porque a todos ustedes esta historia de alguna manera u otra les toca sus corazones, les toca su historia, les ha cambiado su vida. Todos los que estamos aquí sentados y todos los que están aquí en el estudio también y parte de la banda. Esto es una historia que se repite, es una historia real que han pasado todos los cubanos. Antes, cuando uno quería salir de Cuba, te decían sí, ok, sale, pero siempre te dejaban atrás a uno o dos que eran importantes en tu vida como para obligarte al regreso, ¿no? Un poco como rehenes. Esta es la historia de muchos, de miles y miles y miles de cubanos. Ali. Y en el caso de nosotros, bueno, Ali también se separó de su familia, Ramoncito, Sahari, Yori, todos. Pero estamos hablando en este caso de madre e hijo. O sea, yo creo que hay un vínculo muy, muy importante. Hay una edad muy crítica para los niños que necesitan el apoyo, la guía, el cariño, el afecto. Yo creo que no debemos juzgar porque supuestamente por la época que se fue, era una época muy dura. Yo no soy nadie para quien juzgar porque, o sea, detrás de esa pantalla hay muchísimas personas que seguro que están muy dolidas con eso y que estaban obligados a hacer cosas que no era por su propia voluntad. Pero yo soy madre hoy, o sea, para mí lo más importante es mi hija. O sea, a mí me pueden poner una pistola en la cabeza y decirme, manda a tu hija adelante, que yo no la mando. Entonces hay cosas que todavía me chocan cuando... Vamos a entender por qué, la razón, por qué de esta separación. Vamos a ver el video. ¿Me puede contar un poco esa historia de por qué se separaron? El problema es que el padre de mi hija me dejó embarazada y se fue para la Sierra Maestra. Entonces cuando bajó de la Sierra Maestra todo barbudo y apestoso, yo le dije, yo lo único que quiero de ti que tú me inscribas a la niña. Es lo único que quiero de ti. Entonces me inscribió a la niña. Entonces
la abuela de la niña se quedó con la niña porque yo era joven, tenía que trabajar. Yo la sacaba todos los domingos, la llevaba a Floridita, la llevaba al zoológico, ¿verdad? Entonces vino el problema del barco y yo dije, esta es la oportunidad para yo irme. Entonces yo fui a buscar la niña a las 4 de la mañana y la abuela me dijo que esas no eran horas para sacar a la niña a la calle. Yo le dije, sácamela para afuera. Entonces la sacó, yo le di un beso y ahí me fui. O sea, yo tuve 2 años llorándola y mandándole dinero y le mandé cartas. Cuando la vieja se murió, mi hija encontró todas las cartas que yo le había mandado. No me arrepiento de esa decisión porque yo tenía 2 caminos, o presa o el exilio. Entonces, pues ese camino yo tomé, o el barco o ir presa. Y el día del barco yo salí a buscar a mi hija y la señora que la cuidaba, que era su abuela, me dijo que yo tenía 2 caminos, o irme, llamar a la policía, y ella me sacó de ahí con un rifle. Hace 3 años que yo no sé de mi hija, pero hace 52 años que yo no la veo. ¿Y qué sintió en ese momento cuando la vio y cuando pudo abrazar? Quiero decirte la verdad. Quiero que me diga la verdad. Yo no sentí nada. Bueno, Es de verdad. no sentir nada después de tanto tiempo. Yo la admiro a ella por la sinceridad. ¿Por de qué? verdad. Porque, a ver, yo tuve una situación parecida que da igual por lo que sea, porque los niños que nos quedamos somos víctimas del papá que se va por las razones que tiene y de la familia que se queda, que de allá te hacen el cuento que te quieren hacer y de aquí te hacen el cuento que te quieren hacer, y entonces tú creces con un montón de cosas en tu cabeza que nunca llegas a saber si son verdad o mentira. Y a mí me pasó, cuando yo vine de Cuba para acá, hacía 21 años que no veía a mi papá, ni él a mí. Y cuando yo salí del aeropuerto, lo único que yo estaba pensando era, ay, Dios mío, cómo hay gente aquí, y yo lo podré reconocer o él sabrá quién soy yo, y si me quedo aquí botada. Pero nada, la sangre pesa más que el agua y uno enseguida se da cuenta. Y todo, y es verdad que el encuentro y uno hace el esfuerzo. Mi papá tiene 2 hijos aquí, es un excelente padre. Pero el roce hace el cariño, y yo fui la hija de mi papá de cuando muy joven, de cuando no habían pasado muchas cosas, y él se perdió muchas cosas. De un bebé, de un hijo chiquito que no las vivió conmigo. Y yo le hubiera agradecido, y me hubiera agradecido a mí misma, el no forzar una relación que a lo mejor con el tiempo hubiera florecido mejor. Si desde el primer momento no hubiéramos tratado de forzar algo. No, yo tampoco sentí nada. Yo me sentí protegida porque tenía miedo. Había llegado a un lugar donde estaba sola. Y peor es cuando llegas a la casa y te encuentras tu familia, aunque hace 20 años que tú no ves, y tú dices, ya veo. Claro, para mí fue así. quizás un poco... Y yo no quizás cuando- esperé encontrarme con esa respuesta, no esperé encontrarme con esa mujer tan fuerte, tan dura, cuando uno está acostumbrado a decir que ese reencuentro tenía que ser un momento mágico, un momento en donde se vuelven a encontrar 2 seres que por destino tuvieron que estar separados, y cuando esta mujer me dice, yo no siento nada... Yo realmente quedé descolocada. Mira, a ver. Ella siente muchas cosas. A ver, es difícil. Yo tengo un hijo, hace 8 años no nos vemos. Si pasan 15, 20, 30 y nos encontramos después de ese tiempo, yo sí voy a sentir abrazar a mi hijo. Carlos, pero tú viviste con tu Ok. hijo muchos años y lo viste crecer. Te estoy hablando de, por ejemplo, mi papá se fue de Cuba cuando yo tenía 3 años y se separó de mi mamá cuando yo tenía 1. ¿Ok? Estamos hablando además de un matrimonio que mi papá tenía 22 años y mi mamá 23. Ramón. Las cosas se manejan de otra manera, no es igual. Yo creo que la vida a veces te pone... La vida es como un juego de póker. Eso me lo dijo hace muchos años. Un señor que lo habían dejado en Cuba. O sea, se había ido de Cuba, sus padres lo habían mandado a la operación Peter Pan. Había perdido el estar con sus padres, pero había ganado como ser humano. Había crecido como un hombre libre. Por eso es que él me decía, la vida es como un juego de póker. Te tocan unas cartas, juegas con ellas. Si te salió bien la jugada, pues perfecto. Si te salió mal, también es perfecto, porque son las cartas con las que tienes que jugar. O sea, Ahora hay un punto. Ella dice que si se quedaba en Cuba iba presa y ok, se iba a separar de todas formas de su hija porque iba a estar presa. Y prefirió no ir a la cárcel
para venir para acá, para tierras de libertad. Ok, ahora, ¿qué hubiera pasado si se hubiera quedado en Cuba 20 años presa y la hija, cuando ella salga, porque están separados igual, aunque estén en la misma tierra, cuando salga, si la reacción de la hija es igual a la que tiene ella hacia la hija? Es que ahí es donde está la diferencia. ¿Tú sabes por qué ella no sintió nada? Porque ella prefirió venir a quedarse presa cerca de su hija. Esa primera decisión es la que te da la respuesta de que ella no sintió nada. Yo no estoy defendiéndola a ella ni a su hija. Estoy diciendo que es lógico. No, estamos debatiendo, que La estamos respuesta que analizando ella el punto de vista de cada cual. es lógica. Y si hubiera sido otro, hubiera sido hipócrita. Ali. Porque a mí me dicen, o tu hija, o te vas y tienes libertad, o presa. Y han pasado 57 años, ¿por qué no la trajo antes? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no? Eso no es justificable. Claro. No sé, yo creo que es un poco fría. Tampoco me quiero poner en ninguno de los dos bandos, pero creo que es un poco fría. Creo que cuando uno... o sea, es como el dicho de que Dios le da barba a quien no tiene quijada. ¿Cuántas mujeres no hay que lloran cada noche porque Dios no les puede dar un hijo y paren mujeres así? O sea, y discúlpame que lo sea, pero yo soy madre y no puedo justificar eso. No es ni tan siquiera el hecho de que ella no haya sentido nada. Es el hecho de que hayas aceptado de que la vieja, como dices tú, o la abuela, te haya dicho la niña no es para recogerla a estas horas. O sea, cuando esa señora se portó así con ella, de que la niña no es para recogerla a estas horas, algo estaba haciendo ella para que la niña la tuviera la abuela. Porque en Cuba no es como aquí, que te quitan los ella estaba niños. explicando que ciertamente, fíjate, si eres una mujer soltera muchas veces y no tienes con quién dejar a tu hijo durante la semana y tienes que trabajar, lo sabemos todas aquí, porque es muy complicado estar Cuba no es solo así. en un sitio y de repente necesitas dejar a tu hijo o en una guardería o necesitas dejar a tu hijo con alguien y lo recoges, como ella decía, los fines de semana para estar con ella. Pero, Mónica, Entonces, perdón, la perdón un decisión momentico. Ella El- dice que era muy joven, quizás tuvo temor, por eso entregó la niña a la abuela. Es lo que yo pienso que pudo haber sucedido. Pero, o sea, no. En Cuba no es como Eran aquí. otros años. Ahora, ¿cómo es, tú que conoces bien la años. historia, ¿cómo es que ella viene para acá? En un barco. Fíjense, Años 60. ella tiene esta, digamos, esta presión de ir presa porque ella comienza una relación con un hombre que no es el padre de la hija, que está en la contrarrevolución. Al hombre lo agarraron, lo empezaron a interrogar y a ella le dijeron... Después de Valle de Cochino, después de Exactamente. Playa Girón. Ok. Y a ella le dijeron, mira, ya empezó a cantar, vas a ir presa tú. Y se dio la oportunidad de ella ir como polizón en este barco. En el barco donde cambiaron a los familiares de los por de- compota. por compota, Ok, correcto, la famosa medicina. historia esa. Y por eso a ella en el colegio mientras crecía le decían compota porque su madre... Que hacían bullying con ella, claro, Exactamente. claro. Y ella había pagado y había hecho todo para poderse ir dentro de ese barco y llevarse a la niña, porque la intención de ella era llevarse a la niña. Solo que la abuela paterna no se la entrega No esa se la noche quiso llevar. y ella decide No, irse. no Vamos se a la ver el quiso tercer llevar. video y vamos a ir dando conclusiones de este caso. Dormí esa noche porque no sabía si era realidad. Tú sabes. Pero así en mi corazón no sentí nada. Porque no se siente nada después de tantos años. Sí, sé que es mi hija. La quiero porque la parí. No quisiera que estuviera aquí, no quisiera recuperar el tiempo, no quisiera compartir más tiempo con ella. No, mijita. Yo me levanto por la mañana y me voy para la CAC. Ahí hago mi tiempo. Yo le mandaba a mi hija $1,000 mensuales. Le daban 700 pesos. ¿Qué decían esas cartas? No, Que ella no como niña, yo que, no me que acuerdo ya. ¿Y qué conversaron ese día aquí sentadas? Ella me dijo, yo estoy apurada, tengo a mi marido abajo, él me dice que no me demore. Yo le dije, bueno, mi hija, ven otro día. Es mi única hija. Pero ella es tan dura como yo, porque no es fácil. Pero ¿usted no cree que ella se preguntó alguna vez por qué mi mamá no hizo todo lo posible y más allá todavía? Ay, ¿Qué tú querías? ¿Que yo fuera presa? No, yo no. Ah, Estoy preguntando entonces- porque uno como niño de repente no entiende muchas cosas y se pregunta muchas ella cosas. vivía en una casa que decía comité de barrio. La abuela hacía guardia en la línea de tren con una niña de 5 años, con un rifle en la mano. Ahora mismo ella dejó 2 hijos y ella está buscando la manera de tener el año y un día para hacer su residencia para ir a ver a sus hijos. Yo soy feliz. Yo no le debo nada a nadie, pero de sentir no siento nada, la verdad.
¿A qué tú quieres que yo te diga que siento y echarme a llorar? Mentira. Bueno, mami, Migdalia, yo toda la vida he pensado en ti y quisiera que estos momentos que estás aquí, querernos, apapacharnos y borrar todo lo de atrás. Porque yo sé que tú estás resentida igual que yo, pero yo quisiera borrarlo todo y empezar una vida nueva contigo aquí. Pero bueno, tiene que pasar muchas cosas todavía. Te quiero. No te olvides, tu mamá, Graciela. ¿Se puede ser feliz, Vladimir, con una separación así? Mi mamá estuvo separada de mí 12 años. Ella se fue por la base naval de Guantánamo cuando yo tenía como 16, 17 años. Cuando yo llegué a la casa no había nadie allá. Yo todavía no sé las razones por las cuales no pudo despedirse de mí o no me llegó. O la sé, pero prefiero reservármela, ¿no? Está en tu derecho. Estuve con, no fue el caso, o sea, estuve con mi abuela. A mi abuela le debo lo que soy, mi difunta abuela que murió el 27 de septiembre pasado. Y después de 12 años, me comunicaba muy poco con ella. Mi mamá estuvo sola aquí después, se fue con un hombre, vino con un hombre para acá y el señor la dejó aquí sola con mis dos hermanas. Ella se fue con mis dos hermanas pequeñas y trabajó mucho como una mula aquí. No tenía tiempo realmente para pensar en ir a Cuba, ni apenas tenía tiempo para llamarme por teléfono. Yo me hice allá, estudié actuación, me hice lo que soy ahora. Eso se lo debo a mi abuela, que me cogió en una etapa bien dura. Era un adolescente. Mi padre se divorció de mi mamá cuando yo tenía 2 años, pero siempre estuvo presente en mí, ¿entiendes? No tengo quejas de él. Cuando yo viajé a México en el 2006, me comuniqué entonces con mi madre. Tenía ese sentimiento de amor-odio. Sí existe ese resentimiento, ese reproche. Y llegué al punto de no querer venir acá. Yo no quería venir acá porque yo tenía mi vida en Cuba. Y entonces no tenía ningún interés en venir acá, pero... ¿Tú ves bien la actitud de esta mujer? No la veo bien. Cuando yo vi a mi mamá, mi mamá viajó que yo decidí venir para acá, ella viajó 3 días hasta Texas a buscarme. A mí y a los 4 que fueron conmigo a México. Ella cubrió con todo eso. Nos encontramos en Texas. Yo tenía ganas de decirle un montón de cosas, de preguntarle un montón de cosas, porque yo no... A partir de ese día para atrás, yo no habría hablado con ella durante 1 año y pico, 2 años. Y lo único que hicimos fue abrazarnos. Si tú te tuvieses que separar de tu hija hoy en día. No, ¿qué va? Si existe algún motivo o alguna razón por la cual tú digas, me separo de ella. Es que no podría... yo no me separaría de mi hija como tal, ¿entiendes? Si la vida me pone a mí en una situación que yo tengo que alejarme de mi hija o lo que sea, yo no sé, yo trataría de estar presente en la vida de mi hija todo el tiempo. Para cerrar... Pero no me imagino estar... Es que yo creo, también a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo sentí que es algo Yo poco... creo, Mónica, perdóname, yo creo que hay que tener en cuenta también que esta señora y la hija también se han forrado un carácter tan fuerte como un escudo protector que han tenido ambas. No es escudo, Carlos, aprender a vivir con ese dolor que... Ok, perfecto. Y entonces ahora el encuentro resulta un poco así como que frío, pero fíjate que ella en el fondo, al final del material dice, te quiero, mija. Eso es vamos mentira. a ver de Ella qué quiere forma. justificar que fue una Claro. mala madre y su hija no quiere perdonarle tan fácil todo lo que debe pasar. Fíjate que a mí Esa me señora, sorprendió, claro. a mí me Claro. sorprendió, a mí me Claro. sorprendió mucho No hay la dinero reacción para de la hija. eso. Yo tuve la oportunidad de conversar vía telefónica con Migdalia y creo que lo que ella me dijo a mí por teléfono ha sido una de las lecciones más importantes de vida. Aprender a vivir con tu historia, aprender a perdonar y aprender
aprender a ser feliz. Claro. Mañana vamos a continuar. Migdalia permitió que esa conversación telefónica fuese televisada, así que mañana vamos a seguir conversando acerca de este tema. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más de TN3. Para el estrés, ya encontré